Hola, ¿qué tal? Hoy venimos a hablarles sobre la neurobiología de la autorregulación afectiva, cómo autorregular nuestras emociones afectivas en determinadas ocasiones en conjunto con los patrones de apego y compatibilidad que se dan en las relaciones entre el terapeuta y un paciente. Eh, Podríamos decir que entre la calidad del apego que se da a lo largo de nuestra vida, de todos los procesos vividos por vivir y que estamos pasando o vamos a pasar, pero sobre todo que hemos pasado en la infancia, afecta a nuestra capacidad en nuestra madurez y en nuestra evolución de la autorregulación afectiva. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué base nos referimos con esto? Nos referimos a la base del apego. Pero no de un apego cualquiera, sino de un apego seguro. Un apego de una relación en la que se da una sincronización comunicativa, se da como una especie de resonancia emocional, ¿ya? Donde la pérdida de esta sincronización y resonancia puede producir diversas reacciones como estrés intenso, que puede llegar a cronificarse, llegando a tener una patología como es la patología del trastorno de estrés. Y también pudiendo, en casos extremos, ya llegar a una patología de estrés postraumático, lo cual puede llegar a ejercer efectos tóxicos en nuestro mismo cuerpo, en nuestro mismo ser, para el desarrollo más que nada del niño, ya que nos enfocamos desde un punto anterior, ya que eh, si bien, si bien a pesar de todos los potentes efectos, efectos malos, negativos, contraventorios que se demuestran en este tipo de experiencias de apego inseguro crónico, se demuestra que los adultos también llegan a superarlo. Si bien inicia desde un punto inicial en el cual se puede decir que es en la infancia, y puede irse cronificando o haciéndose un trastorno o llegando a ser de efectos tóxicos hacia nuestro mismo ser, a la madurez, todo empieza desde la niñez, desde que somos niños, ya que está demostrado que los adultos pueden superarlo con ayuda de las psicoterapias, de ayudas emocionales, de, de terapias en sí. Se ha demostrado que pueden llegar a superar este tipo de inconvenientes, pero siempre que hayan iniciado desde un punto de la infancia, ya que si bien las investigaciones del apego en un adulto, como en las investigaciones de psicoterapia, eh, apuntan en sí o van en sí a una sola dirección o a un solo punto. ¿A qué punto se refieren aquí? Se refieren a un punto más de como autosuperación o de superación, pudiendo tener que ver con el desarrollo de una nueva relación de apego sano o de apego seguro, que se ejerce en efecto reconstructivo sobre los patrones problemáticos que podemos tener en un inicio. Y esto se da mediante la propia relación terapéutica. ¿Y por qué? Porque, bueno, está dado que el establecimiento de una relación de apego seguro puede depender, no es 100% eh, específico, pero sí puede depender de la sincronización comunicativa y de la resonancia emocional, que son dos aspectos muy importantes en lo que se refiere en el apego seguro e inseguro, ya que si no disponemos de una estabilidad en la sincronización comunicativa y en la resonancia emocional, vamos a tener una disonancia en la cual no vamos a poder saber o poder tomar una decisión en la cual podamos saber si estamos dentro de un apego seguro o inseguro, llegando a creer que el apego inseguro se refiere a que es un apego seguro. Y cuando llegamos a tener una relación con un apego seguro, tendemos básicamente a confundir o a mezclar las teorías, ya que si bien
una persona que ha pasado por una, por un efecto de apego inseguro, al llegar a pasar a una relación con apego seguro, va a tender al- va a tender a sentir demasiada necesidad por estar con otra persona, aprobación de la otra persona con la cual está sintiendo ese apego seguro en ese momento, ya que su apego inseguro anterior le proporcionó que esa forma de apego es la correcta. Ya. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar esto? Esto ya entra dentro del tema de plasticidad cerebral y de lo que es la experiencia relacional. Nos referimos a plasticidad cerebral y experiencia relacional a que si bien nuestro cerebro tiene capacidad de adaptarse y capacidad de cambiar, eh, es más propenso a tener estos cambios inseguros o tener este apego inseguro y que se generen en la infancia, ya que si bien nosotros podemos generar todo tipo de apegos, todo depende de la experiencia relacional. Ahí es donde entra en el conjunto o el dualismo entre estas dos bases, ya que si bien la experiencia relacional nos puede ejercer una experiencia previa para que nuestra plasticidad cerebral tome una decisión en la cual podamos decir, yo me adapto a este tipo de apego o me adapto a este otro tipo de apego. Podría ser, me adapto más al apego inseguro o me adapto más al apego seguro. O tratar de buscar un equilibrio. Todo dependiendo de la experiencia relacional en la cual nosotros nos hayamos desenvuelto para generar esa plasticidad cerebral. Sí, ya. Continuando, podemos decir que también toda la forma de terapia psicológica, ya sea cual sea su orientación, sea teórica o sea, eh, o sea de una terapia de impacto, cualquier tipo de terapia, ya sea cual sea, ¿no? Se lleva a cabo y se basa en la noción de que los seres podemos modificar nuestros aspectos básicos de nuestro funcionamiento mental. En este caso entra el concepto de plasticidad cerebral, en el cual la plasticidad cerebral, mientras mayor sea, mayor cambios podemos generar, ya sean en el plano cognitivo o planos emocionales, conductuales, relacionales, sociales. Cualquiera de estos ámbitos podemos cambiarlos siempre y cuando tengamos una buena plasticidad cerebral. Pero no solo se basa en tener una buena plasticidad cerebral, ya que si bien podemos tener una buena plasticidad cerebral, pero si nuestra experiencia relacional ha sido mala o no ha sido tan buena como para llegar a generar este tipo de relación o de plasticidad hacia un apego seguro, vamos a llegar a generar una ideología de que un apego inseguro puede llegar a ser es un apego seguro. ¿Ya? Y tenemos que tener en cuenta que en el ámbito terapeuta-paciente, el éxito de los resultados de las terapias, de los procesos, se implican necesariamente a que hay un cambio en ambos, en la plasticidad cerebral y en la experiencia relacional, para que haya un resultado y durante el proceso, ¿no? Que un proceso vaya transcurriendo de manera objetiva, de manera dinámica, de manera proactiva, con buenos resultados, que el paciente coopere, ¿ya? Pero si es que no hay estos cambios, estos resultados y ese proceso se verán seriamente, pero seriamente o simplemente serán nulos, limitados o incluso imposibles para que nuestra conducta y nuestros procesos mentales estuviesen determinados rígidamente por fuerzas genéticas. ¿A qué nos referimos con esto? Que si bien nosotros podemos querer tener una buena plasticidad cerebral y también podremos también querer tener una buena experiencia relacional, simplemente nuestro cuerpo, o se creía que antes nuestro cuerpo no podía hacerlo, ya que estaba básicamente, eh, podríamos decirlo, estaba básicamente evolucionando genéticamente para no hacer esto. Lo que antes em, se creía, claro. Antes no podrían hablar de una preprogramación que podría ejercer nuestro cerebro para escapar de nuestro propio control.
em, ya que en el pasado y en diferentes grados en los que se hubo investigaciones de neurobiología o de las diferentes patologías en conjunto con con la neurobiología, las psicoterapias, ¿eh? En conjunto todos habían dado pie a un concepto. Y este concepto se basaba que en sí, nosotros somos seres cambiantes, seres que podemos relacionarnos y cambiar nuestra forma de pensar y podemos eh, adaptarnos. Pero anteriormente, todo esto no estaba admitido dentro de la medicina, no estaba apto o no estaba listo para ser aplicado dentro de la medicina mental, en este caso, ya que si bien antes ese como llamado eh, fatalismo mental, en el cual nosotros podemos, digamos, a este fatalismo mental simplificarlo y decir que es como la constancia básica en concebir que nuestro propio encéfalo, como una propia entidad relativamente estática y determinada por las interrelaciones de la preprogramación genética y las experiencias infantiles tempranas, son las que nos dan nuestra plasticidad cerebral y nuestras experiencias previas, ya que si bien la visión tradicional de las neurociencias durante las primeras tres partes del siglo XX, me parece, aunque más seguro es a principios del siglo XX, generalizando ya un poco, es un poco más específico, pero fue ahí donde el sistema nervioso central maduro se creía que tenía poca o nula o ninguna capacidad para reorganizarse o repararse en respuestas eh, básicas, pero respuestas básicas después de una lesión, claro. Lo cual después fue cambiando, se fueron viendo los estudios de Broca, la localización de las funciones mentales, de las funciones cerebrales, y todo esto fue enfatizando la constancia de la organización del sistema nervioso maduro y que puede reorganizarse y preprogramarse automáticamente él solo, y después incluso de haber sufrido importantes agravios a su integridad, fuertes lesiones, que si bien tienden a cambiar nuestra conducta, también solemos, como seres cambiantes y adaptables, adaptarnos a nuestro nuevo medio, a nuestro nuevo contexto que se nos presenta constantemente. Claro, como decía que todo nos influye, somos seres cambiantes, las condiciones ambientales durante la vida que vamos viviendo, pasando, experimentando, decisivamente, más que nada en el desarrollo infantil, eh, pero finalizando en el desarrollo, la fisiología, incluso la anatomía del sistema nervioso, todo se va en base a nuestra correlación con las experiencias, ¿no? Y a nuestra plasticidad cerebral, en constancia a nuestros ambientes estresores que pueden llegar a afectarnos también. Am, sí, también podríamos decir que nuestro encéfalo tiene una forma de percibir la realidad y le damos nuestro propio sentido en base a cómo percibimos nuestra realidad, ya sea de una forma o de otra, ya que para una persona puede ser un mismo hecho, puede ser bueno y para nosotros no puede ser tan bueno, puede ser malo para nosotros y luego para otra persona no es tan malo. Entonces, si bien nosotros, como seres cambiantes, que generamos apego, tenemos desarrollos a niveles cerebrales, autorregulación, en la cual tendemos a mezclar estos conceptos, pero tendríamos que generalizar para tratar de llegar a una autorregulación afectiva con un apego seguro y un desarrollo y un buen desarrollo cerebral. Eh, en tanto nosotros le damos nuestro sentido a nuestras propias experiencias, eh, las nuevas investigaciones en lo que se refiere a la neurobiología han demostrado que el proceso
es complementario, todo se complementa. Nuestro encéfalo está conformado por experiencias, ya sean buenas, ya sean malas, en base a nuestra experiencia. O sea, en base a cómo nosotros percibimos esa experiencia. Perdón, ahí cambié un poco. O sea, nuestro encéfalo está literalmente conformado por experiencias, las cuales nosotros le damos un significado bueno o malo, dependiendo en cómo nos hagan sentir. Eh, ya que si bien nosotros tenemos lo que es las experiencias vividas, las experiencias que vamos a vivir o las que ya hemos vivido, en las cuales nosotros generamos un aprendizaje, aprendemos de ello. Generamos un apego seguro o inseguro hacia determinadas personas, objetos o situaciones, dependiendo de nuestro aprendizaje en base a nuestra experiencia dada en ese hecho. Se generan vínculos emocionales, pueden llegar a generarse traumas o tal conocido como estrés. Todo dependiendo, ya que es complementario, todo dependiendo de cómo nosotros hayamos o no, de una forma buena o mala, eh, generado esa experiencia o haber asimilado esa experiencia. ¿Ya? Entonces, podríamos sintetizar en este punto que si el encéfalo biológicamente está programado para algo, para hacer alguna función o para tener algo, es para autoprogramarse o preprogramarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque necesita crearse, volver a recrearse a lo largo de todo nuestro ciclo vital, ya que una experiencia que podría haber sido mala en la infancia, con ayudas de terapias eh, o, o ayuda del psicoanálisis o ayuda de cualquier tipo de terapia psicológica o ayuda mental, podríamos llegar a ver que esa experiencia vivida en el pasado no fue tan mala o nosotros la pudimos haber sobreexagerado y la cual nos pudo haber generado un trauma en la vida adulta. Pero como tenemos esa reprogramación o preprogramación del encéfalo, podríamos llegar a generar una nulidad o una adaptabilidad hacia ese trauma, ya que en la vida adulta, más conscientes de todo de todo nuestro contexto, nuestro entorno social, nuestro día a día, podríamos ver si sobreexageramos esa reacción o simplemente fue algo que sí, no, realmente nos genera un trauma o no nos genera un trauma. O que podríamos ya llegar a hablar de lo que es una preprogramación del encéfalo. Sí. Pero esto, ¿cómo podríamos generarlo? Todo esto, ya que es complementario, necesitamos de generar apego. Ese apego se relaciona con el desarrollo cerebral y la autorregulación afectiva. ¿Ya? ¿Por qué? Una vez que nosotros generamos apego, desarrollamos, mientras se desarrolla nuestro cerebro y, y generamos junto con ese apego una autorregulación de nuestros mismos emociones, conductas, intelecto, ya sea conductuales, emocionales, psíquicas. eh, Todo eso llega a diferentes estudios y todos todos los diferentes estudios realizados, ya sea recientemente o un poco ya hace tiempo, en referente a la neurobiología, han contribuido a demostrar la naturaleza profundamente social que tenemos los seres humanos y relacional con nuestro sistema nervioso en sí, más que nada. La evolución ha dotado a nuestra especie de conductas innatas. De conductas innatas, claro que en menor cantidad a las especies animales, pero a favor de una inmensa capacidad. Esta capacidad de adaptarnos, como iba diciendo, a lo largo del ciclo vital, mediante el aprendizaje de un variadísimo rango de conductas, emociones, cogniciones y formas de relación, las cuales vamos combinando para llevar un buen desarrollo cerebral. Y con ese buen desarrollo cerebral nosotros podemos llegar a generar una buena autorregulación. Podemos autorregularnos de forma afectiva en un apego seguro. ¿Por qué? Si nosotros no llegáramos a tener un buen autodesarrollo efectivo, no podríamos autorregular nuestras propias emociones, tendiendo en falacias de creer
de que un apego inseguro es un apego seguro y viceversa, ¿ya? Eh, También podríamos decir que en sí, cuando descubrimos nosotros que, o cuando nos damos cuenta de que la naturaleza del ser humano es profundamente social y relacional, empezamos a ver el mundo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Ya que nosotros somos, por naturaleza somos sociales y relacionales, lo cual nos ayuda en el desarrollo de nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque este llega a establecer lo que son conexiones biológicas y lo que nos genera ese aprendizaje, ya que por el medio del sistema nervioso nosotros podemos captar lo que son los estímulos, y con esos estímulos nosotros podemos llegar a generar lo que es una autopercepción de nosotros mismos y de nuestro ambiente, basada por el hecho de ser sociales, de ser naturalmente sociales y relacionales. Entonces, biológicamente genera conexiones, la psicología ha ido evolucionando también, las neurociencias igual, en vista a que todo el cerebro va cambiando, que todas las personas y el encéfalo en sí, que como estamos tocando en este tema, no es estático, sino tiene un proceso de preprogramación automática en sí, en base a eh, en base a cómo percibimos nosotros la determinada situación. Eh, en este caso, ya una vez ya teniendo nuestro desarrollo cerebral y nuestra autorregulación afectiva, empezamos ya a generar lo que es el estudio o el autoanálisis para generar una buena relación o un buen sentido de apego. El interés que nosotros podríamos demostrar por estos efectos neurobiológicos y o psicológicos, como quieran llamarles, ya que son procesos mentales de los diferentes patrones de apego que vamos generalizando, radica especialmente en la evidencia de que el desarrollo neurológico óptimo en la infancia depende en gran medida, si no es en su totalidad casi, de las condiciones de relación o de vinculación que se establece entre el niño y la figura primaria de apego. En este caso podría ser la madre, podría ser el padre, abuelos, hermanos, primos o familiares cercanos, la cual nos va generando esa seguridad para nosotros poder autorrelacionarnos, poder tener ese apego seguro hacia las demás personas sin tener que confundir el apego seguro con el inseguro. Esto se da a través, o sea, ese análisis se da a través de nuestra autorregulación afectiva, el cómo nos hace sentir las emociones a nosotros mismos, el cómo nos genera, qué nos genera esas mismas relaciones, el cómo nuestra primera experiencia, nuestro primer punto de vista nos dice si estamos bien con esta persona, no estamos bien con esta persona. En el caso de una relación de apego entre un terapeuta y el paciente, podría ser que en este caso el terapeuta tenga masterados, tenga sus posgrados, tenga todos los niveles alcanzados suficientemente bien programados para que su ser eh, genere una buena terapia y tenga un buen conocimiento en las bases de lo que él se haya estudiado. En este caso es la salud mental. Pero desde el otro punto, si el paciente al entrar a la consulta, por más que el profesional de la salud tenga sus másteres, tenga todos sus posgrados y miles de años de posgrados, de licenciaturas, pues, masterados, tenga todo. Si el paciente tuvo una mala experiencia previa con otro paciente, con otro médico de la salud, no va a estar predispuesto para que al entrar al entorno seguro en el cual se va a dar ese diálogo entre paciente y terapeuta,
no sea de la mejor manera. Entonces, a pesar de que tengamos un buen profesional de la salud, si la persona tuvo una previa, eh, digamos, un apego tuvo una generó un apego inseguro hacia los terapeutas de la salud mental, por más que nosotros tratemos y tengamos todos los implementos necesarios para nosotros poder generar este tipo de buenas relaciones, no se va a poder dar, no vamos a poder ayudarle, no vamos a poder lo que es hacer cambiar ni modificar su encéfalo para que pueda reprogramarse y pueda eh, rehacer ese mal recuerdo a, bueno, tuve un mal recuerdo, pero eso fue en el pasado y generemos otro recuerdo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, algunos de los cambios que se han podido ir visualizando durante los diferentes etapas de la vida en las que se han ido haciendo eh, las, las combinaciones afectivas y modificaciones del sistema nervioso son que empieza por una, que es la técnica de terapia de conducta aplicada. A esto se lo aplica más al trastorno obsesivo compulsivo, ya que producen un descenso en las tasas de metabólicas de la cabeza del núcleo caudado, y esto genera que se generen menos compulsiones. Por ende, al generar menos compulsiones, generamos menos recuerdos, generamos menos, eh, generamos una menor análisis, por ende no tenemos tantas experiencias que analizar. Y esas pocas experiencias que generamos, eh, vamos a poder analizarlas de mejor manera para saber si son buenas o son malas. Em, ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, sea de su agrado, haya tenido una gran información para tener y para poder aclarar sus dudas en lo que se refiere a lo que es el apego, el desarrollo cerebral y cómo se combina todo esto para poder generar un apego seguro e inseguro dentro del espacio en el cual se va a dar el diálogo con el terapeuta y el paciente. ¿Ya? Ya que, si bien podemos activar y desactivar el sistema de apego para poder activarlo, debemos primero como desenchufar o desconectar el sistema responsable de mantenernos a nosotros esas barreras que ponemos ante todo el mundo, esas barreras emocionales que ponemos delante de nosotros con las personas que están a nuestro alrededor. Por ende, se usa como volviendo a recaudar el tema de los trastornos compulsivos, eh, al ver estos cambios se reducen las necesidades de evaluar y de validar socialmente a una persona, a un hecho, a una acción. También con esto reducimos, como iba diciendo, la influencia en lo que se tiene en la memoria sobre el afecto y del afecto en sí sobre la cognición que nos afecta, ya que, como iba diciendo, un apego seguro e inseguro, si lo confundimos puede generar una disonancia cognitiva en la cual y podemos llegar a una falacia en la cual confundimos o exageramos o hacemos un mal análisis de determinada situación. Claro que, como digo, no hay que abandonar los juicios interpersonales, nuestros propios, que nos predominan, ya que eso es lo que nos va a decir, yo he vivido experiencias anteriores y voy a vivir esta nueva experiencia. Puede ser buena, puede ser mala, ¿ya? Ya que estos juicios interpersonales dominantes son preconcebidos, son antes de haber vivido la experiencia. Y tenemos que estar abiertos al cambio, o sea, no tenemos que cerrarnos a que esto es así y así se queda, ¿no? Puede haber diferentes maneras. Por eso somos seres adaptables, naturalmente sociables y podemos llegar a generar un gran cambio en nuestro encéfalo con las psicoterapias, con terapias neurobiológicas, a través de las neurociencias, estudiando nosotros mismos.